hermanos, en Juan. Que abrir esta Biblia, hermanos, me acompañan en Juan capítulo 16. Gloria a Dios. Después que leamos la palabra, van a salir los niños, ¿ok? ¿Sí? Okay. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Cuando usted ya lo tenga listo, hermano, con un amén, me hace saber y nos ponemos de pie para leer Juan capítulo 16. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Vamos a leer del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Los que estamos aquí, Señor, hemos propuesto, Señor, en nuestros corazones escuchar tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, que nos haga entender, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos hace comprender tu palabra. Él es el que nos ilumina, Señor. Él es el que nos ayuda, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de los jóvenes, donde quiera que ellos estén, guárdalos, Padre, protégelos, que ellos, Señor, puedan gozarse con los unos y los otros, siempre dándote la gloria, Padre. Con nosotros sabemos que tú estás aquí también, por eso te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Los niños ahora sí pueden salir a su clase de esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, nos damos cuenta en la palabra cómo el Señor, cuando empezó su ministerio, fue atacado, fue perseguido. Y la historia de la iglesia nos dice lo mismo. Nos damos cuenta en las historias y en hechos, cuando la iglesia empezó una persecución. Y el Señor nos dice que el camino del Señor no es fácil, no va a ser algo ligero, y es por eso que nos pide, y aquí les decía a sus discípulos, que el momento llegaría que ellos serían probados. Desde el inicio, una vez más, no ha sido fácil. El plan del enemigo para los creyentes, para los que seguimos al Señor, los que hacemos su voluntad, viene fuerte. Una vez más, Jesús fue rechazado en su ministerio. Y nos damos cuenta hoy en nuestros días cómo se apresuran para apagar el mensaje. La Biblia nos enseña que debemos estar listos porque la batalla es eminente. Ahora te pregunto y me pregunto, ¿estamos preparados? ¿Hemos estado preparados? ¿Nos estamos preparando? Por eso es importante, dice en Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. En el tiempo de Israel, cuando estaban los profetas hablándole al pueblo, ellos también le decía al pueblo, en Joel 2:15 al 17, le decía también, Joel 2, versículo 15 y 17, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entra a la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad.
para que las naciones se señoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Ahí mismo en el siguiente capítulo, en el capítulo 3 del 9 al 11, una vez más, cita este profeta: proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Por eso es importante, hermano, que no perdamos esa costumbre, porque yo así lo miro. La iglesia es como un cuartel, como cuando el ejército se va a guerra, siempre hacen un cuartel donde se planea todo, donde se adiestra a dónde se va a atacar. Y así yo miro que la iglesia también es un lugar donde nos preparamos, venimos a escuchar, a ser adiestrados a través de la palabra para poder ser frente a las artimañas del enemigo durante toda la semana, porque nuestro deber es estar siempre en contacto con el Señor, no solamente cuando estamos aquí, sino a través de la semana, y cuando regresamos a reunirnos, venimos y cada uno de nosotros trae un poquito de ese granito de arena y nos animamos los unos a los otros, porque nos damos cuenta que, mira, mi hermano, Dios te ha guardado, te ha protegido y aquí estás. Alabemos al Señor con todas nuestras fuerzas. Por eso debemos estar preparados, listos, hermanos, para enfrentar la persecución. Jesús, después de haber estado con los discípulos 3 años, ellos aprendieron todo lo que necesitaban para hacerle frente cuando el Señor Jesús regresó una vez más. Pero ellos aprendieron del Maestro. Al principio nos damos cuenta, Pedro cuántas veces no falló. Nos damos cuenta de todos sus discípulos que no creyeron lo que les decía el Señor Jesús. Pero cuando dice la palabra de Dios, cuando Jesús le dice a los discípulos, espérenme ahí porque el Espíritu del Señor vendrá y les va a dar esa autoridad, les va a dar ese poder. Y es por eso que ellos fueron esos mártires, fueron esos siervos que enfrentaron la muerte por testificar, por evangelizar, por llevar las nuevas de salvación a toda gente en ese tiempo. Pero ellos aprendieron del Señor Jesús. Por eso nos dice en Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras, porque hay muchos engañadores. Y nos damos cuenta que no solamente en ese tiempo el apóstol Pablo hablaba, sino que también en estos tiempos lo vemos alrededor de nosotros, donde las megas iglesias están llenas, pero ¿qué mensaje es lo que reciben? De prosperidad, de palabras de ánimo para que no estén tristes. O sea, solamente un mensaje liviano, un mensaje ligero. Pero si usted empieza a predicar la palabra de Dios, lo echan fuera a ese predicador. Hay una historia de nuestro hermano Marcos Vidal, otro hermano Paul Washer, dice que fueron invitados a estas megas iglesias para compartir el evangelio, y ellos no se detuvieron para dar el mensaje, lo que es puro el mensaje, y no fueron invitados de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando el mensaje es dado, cuando nosotros vivimos conforme la palabra dice, incomodamos a la persona que quiere hacer el mal, que quiere seguir viviendo en su pecado. Por eso en 2 de Timoteo nos dice que el hombre necio no quiere nada con Dios, no quiere conocer a Dios. 2 de Timoteo 3, del 1 al 8, si usted lo busca, ahí vamos a ver cómo se está cumpliendo la palabra de Dios hoy en estos días. El ser humano se ha enfocado en sí mismo, en poderse mirar de lo mejor, aunque tenga una vida hecha en pedazos, pero quiere presumir que vive una vida que le va de todo bien. Pero aquí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 8 nos dice, ¿ya todos lo tienen? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y hermano, no nos podemos ir muy lejos. En nuestro trabajo lo vemos, cuando vamos a las tiendas, cuando prendemos el televisor o nos vamos en las redes sociales, vemos todo esto, hermanos. No hay minuto que no pase que todo esto sigue, dicen, bombardeándonos. A los niños, usted le pone un programa infantil y de repente le empiezan a llegar otros tipos de conexiones que no es bueno para ellos. Luego sigue diciendo, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por más que uno les dé, aunque compartamos el mensaje, cuando el hombre decide no tener nada con Dios, siempre lo va a rechazar. Pero nuestro trabajo, hermanos, es de seguir fervientes, dando el mensaje a través de nuestro testimonio, a través de compartir la palabra, porque el tiempo llegará que esa persona se encontrará en una situación y es donde levantarán su mirada, levantarán su rostro y pedirán ayuda, y es donde el Señor empezará a ministrar ese corazón. Y sigue diciendo, ¿dónde nos quedamos? En el 8, y dice, ¿qué? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermano, y toda esta gente afortunadamente han llegado a una posición de poder donde ellos hacen las leyes, las someten y hacen votos para que pasen estas leyes. Este tipo de gente es incrédula, es gente atea, es gente que un día sus padres estuvieron en la iglesia, un tiempo donde ellos escucharon de la palabra de Dios, pero no abrieron su corazón. Ellos solamente son las personas que dicen conocer a Dios, pero en realidad no tienen una relación con Dios. Estas personas tienen un plan por el enemigo, siendo usados ellos por el enemigo para eliminar a este pueblo que busca agradar a Dios. Ellos nos catalogan de intolerantes, de anticuados, que no tenemos estudio, analfabetos, sin cultura, incomprensivos a lo que ellos están promoviendo. Y me ponía a pensar la otra vez cuando estaban hablando esta gente que dice que a veces no entienden si son de esta manera o de otra manera, si se sienten animales en ese momento, que se quieren, porque eso es lo que está pasando ahora, que hay niños y hay gente que dice, hoy amanecí siendo un gato, hoy amanecí sintiéndome un perro. La gente ya está tan dañada, hermano, que no saben qué son. Y sabe lo peor aquí, que esta gente está poseída, porque son usados por el enemigo. Y cuando los valientes que se atreven a salir a predicar en las calles, llegan y los empiezan a incitar de violencia, que están causando caos, están incitando a la violencia, porque la palabra de Dios, cuando es expuesta, hermanos, hay para la persona que vive en pecado, hay algo que los incomoda, y ellos no quieren ser incomodados, ellos no quieren que el evangelio les interrumpa el modo de vivir. Y a veces pensamos de lo que le pasa a muchos hermanos alrededor del mundo que son torturados, han perdido su vida, han puesto en campamentos
por llevar el evangelio. Pensamos que eso es una atrocidad. Pero el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cómo fue Él despreciado? ¿Cómo fue Él escupido? ¿Cómo fue Él señalado que era una persona que tenía pensamientos erróneos? Porque para el judío decirse que Él era el Dios era una blasfema. Entonces el enemigo, a través del tiempo, si miramos la historia del cristianismo, cuando este emperador, según él, toma la religión y se convierte, el propósito del enemigo fue de infiltrarse en el cristiano para ahí, porque cuando ellos perseguían a los que creían, ¿qué era lo que pasaba? Que la iglesia se multiplicaba, porque la gente miraba y se ponía a pensar, oye, ¿por qué es que estos cristianos mueren a filo de espada? Porque son expuestos a los coliseos, donde son quemados, donde son llevados a que sean devorados por fieras. ¿Y por qué no renuncian a su fe? Entonces la gente se cuestionaba y se ponía a pensar, ¿qué es lo que esta gente le atrae para no negar su fe? Y mismo Pablo dice, yo que lo tenía todo, yo que era de una familia prosperada, yo lo dejé todo. Y si yo lo dejé todo y vengo a encontrar que esto es mentira, entonces de en vano lo he hecho. Pero él estaba seguro de lo que él había encontrado en ese camino que iba persiguiendo a la iglesia. Cuando el Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Él pensando que él estaba haciendo algo bueno. Él pensando que él estaba obedeciendo lo que el Señor decía en su palabra. Y a veces la oposición no va a ser tanto de la gente que es atea, de la gente que quiere vivir, sino que a veces la oposición llega de los mismos creyentes. Hay una leyenda de la mitología griega, le llaman la leyenda de Troya, y cuando dice, se infiltraron, este ejército se infiltró a una ciudad tan amurallada que no se podía conquistar. Estaban al lado del mar, era algo imposible de entrar. Y la única forma que ellos pudieron entrar fue a través de un regalo, que fue un caballo. Y en ese caballo era enorme, se metieron ahí soldados, yo imagino unos soldados de los mejores, del élite. Y cuando dejaron este animal, este pueblo dice, oh, ya se fueron, mira, nos dejaron un regalo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo traen adentro, lo dejan ahí en el mero centro de la ciudad, y ellos en alegría empiezan a festejar porque han ganado la victoria. Pero a la medianoche, cuando ya todos estaban ebrios y muchos de ellos estaban dormidos, estos soldados se bajan, abren la puerta y el enemigo entró para que derribaran esa ciudad. Por eso el Señor nos dice a nosotros que nosotros nos enfoquemos en la palabra, que nosotros escudriñemos la palabra, porque ellas son las que nos va a dar. En Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos preparemos siempre, estemos listos porque la persecución tal vez a nuestro vivir, en nuestras ciudades tal vez no ha llegado de la manera que se espera, pero va a llegar, hermanos. En el trabajo donde yo estoy, yo creo que en muchos de los trabajos han traído expositorios donde dice, tú tienes que ser tolerante a la gente que tiene diferente género. Tú no puedes decirle que esa persona vive mal, porque tendrá repercusiones. O tienes que respetar este mes, tienes que decir esto, tienes que no decir esto. Y le empiezan a poner truegas. Pero hermano, como hijos de Dios, debemos compartir el mensaje, no incitando a la violencia, porque eso es lo que hace la gente. Te empieza a preguntar, te empieza a dialogar contigo para sacarte de tu, ¿cómo se dice?, de tu tranquilidad, para provocarte. No quieren ellos aprender, ellos quieren provocar. Hay muchos videos que me salen a mí, gente, más es gente hebrea, no es creyente, pero ellos conocen la palabra,
y ellos van a diferentes colegios, universidades, y son gente que dan speeches. Y empiezan a llegarle estos ataques, y miro que es solamente para incitar la violencia. Pero la palabra de Dios, ahí mismo, en este versículo donde leímos, que dice que, en el último versículo, el versículo 4, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo soy, de que ya os lo había dicho. Esto nos lo dijo en el principio. Y luego, hermanos, gloria a Dios, en Lucas 21, 12 y 19 nos dice, en el último versículo, vamos a leerlo todo, dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Lucas 21, 12 al 19. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a todos por causa de mi nombre. Pero aquí está lo que dice: pero ni aún cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis estas almas. Hermano, por eso es importante pedir de la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar esa palabra, nos va a dar esa templanza, esa calma, porque que te empiezan a decir, a ver, y ese Dios que está en el Génesis, ¿por qué ha sido un Dios tan cruel? ¿Por qué fue un Dios tan cruel? Y empiezan a sacar pedazos de la Biblia para ponérselo a uno en cara. Pero lo más importante que nosotros hemos aprendido, que la Biblia es un mensaje, solamente un mensaje, y ese es el mensaje de salvación a la humanidad. Si el Señor dejó varias cosas, si los que escribieron la palabra dejaron varias cosas, solamente el Señor sabe por qué las dejó. Pero el mensaje de la palabra de Dios es el mensaje de salvación. Mucha gente empieza a sacar estos pedazos. Y oye, ¿por qué ese Dios pedía como el sacrificio de Abraham y su hijo? ¿Por qué dicen es un Dios cruel? Porque esta gente no quiere escuchar la palabra de Dios, solamente quiere contradecir la palabra de Dios, quiere ponerte a ver si tú sabes lo que estás escuchando, si de verasmente tú estás escudriñando la palabra, para que cuando llegue este momento, a través del Espíritu Santo, el Señor te dará, como acabamos de leer aquí en Lucas 21, el mismo Señor dará palabra a nosotros. Nos dará para compartirles, no para contradecir, dice aquí su palabra, sino para que ellos conozcan la verdad. Con paciencia ganaréis. Pablo nos dice que no aceptemos otro evangelio que se nos dé. Por eso los apóstoles nos invitan, el Señor Jesús nos anima a que escudriñemos la palabra. Dice en Gálatas 1, del 7 al 8, no que haya otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así es que por eso, hermanos, se nos invita a escudriñar la palabra. Se nos invita a leer la palabra y pedir al Señor: Padre, mira, yo este pasaje no entiendo lo que está diciendo. Yo no sé qué quiere decir. Y uno, a través de la oración, le pide la guianza del Espíritu Santo. El mismo Señor te va a ir iluminando lo que la palabra dice a través de lo que leemos. Hermanos, vamos a padecer. Ese es el mensaje que el Señor nos dejó. El mensaje que por llevar la palabra vamos a ser perseguidos.
Fue la razón que la iglesia primitiva, cuando ellos empezaban a dar testimonio, estos generales empezaban a perder soldados, porque ellos mismos torturaban o llevaban a esta gente a ser torturada y miraban que esta gente no se rendía, no flaqueaban. Y ahí tenemos un ejemplo en Hechos, cuando dice que el carcelero estaba ahí viendo a estos apóstoles, y el Señor, a través de su poder, abrió las puertas, rompió las cadenas. Este soldado se maravilló. Entonces yo me pongo a pensar a través de la historia, eso, lo que vieron esta gente, ese poder que el Señor, a través de estos siervos, el Señor expresaba, y fue que esta gente empezó a ser ganada para Cristo. Y cuando estos generales o emperadores empezaron a ver que iban perdiendo soldados, fue una de las causas que empezaron ellos a perseguir la iglesia. Hermano, cuando nosotros de veras nos metamos al Señor y busquemos de Él siempre, va a haber un cambio en nosotros, y ese cambio va a ser reflejado, y la gente va a empezar a ver, a analizar, oye, ¿qué es lo que tiene esta gente? Esta gente no tiene los mejores recursos y sigue adelante. No, hay como dicen en inglés, un memes, de estos que salen parágrafos y una figura, un dibujo. Pero decía esta persona, oye, y esto es general, dice, si tú miras a un mexicano, dice, por más peor trabajo que tenga, por más difícil que sea el trabajo, si tú lo miras un fin de semana, ahí con la familia, juntos, tal vez haciendo un asado, o solamente con la familia, los miras contentos, no los miras decaídos, no los miras. Y así debe ser el cristiano, hermanos. Exponer el evangelio, aunque vengan las pruebas y las luchas. Sabemos una cosa, que el Señor, si lo permite, ahí tenemos un ejemplo a Job. Job, siendo una persona rica, inmensa en mucho, hijos, ganado, todo lo que usted vaya a pensar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces nosotros estamos expuestos a todo esto porque el Señor así lo quiere. Si el Señor quisiera que nosotros viviéramos en abundancia, si el Señor quisiera que fuéramos ricos y los más ricos de todos, Él lo haría. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque sabe nuestro corazón. Sabe que si nos da de más, tal vez nos olvidemos y digamos, oye, como lo que hizo el pueblo de Israel, esto yo lo puedo hacer por mis fuerzas, no porque el Señor me lo ha dado. Como la gente de ahora dice, he salvado mi vida por la ciencia, he sido salvo de un ataque al corazón por la ciencia, pero no le dan la gloria a Dios, que por el poder de Dios, a través de mucha gente que pasó estudiando y quebrándose el cerebro para solucionar y traer solución a estos problemas, es que tenemos estas bendiciones. Pero se olvidan ya de Dios, dicen, la ciencia me ha salvado, los doctores X me ha ayudado, pero se olvidan de darle la gloria de Dios. Cuando eran expulsados, hermanos, en aquellos tiempos, cuando eran expulsados la gente, ahí tenemos un ejemplo cuando el Señor Jesús le da la vista al ciego. La gente estaba tan atemorizada, porque en aquellos tiempos pertenecer o ir a la sinagoga era una parte de pertenecer al núcleo del pueblo. Eras partícipe de muchas cosas que sucedían. Entonces, cuando la persona era desechada de las sinagogas, perdía muchas de los beneficios. No es que a veces los echaban afuera por X cosas, por lepra, porque la gente tal vez era estéril. Había muchas cosas que la gente era echada afuera. Por eso cuando ellos le dijeron al ciego, oye, ¿quién fue el que te ha dado la vista? ¿Quién es esta persona que te lo ha dado? Fueron a sus padres a preguntarle. Ahí en Juan, si usted lo quiere ver, en Juan 9, del 20 al 23, le dicen a sus padres, oye, ¿quién es? Ellos se detuvieron porque no quisieron ser echados afuera, porque al ellos proclamar el milagro que el Señor había hecho, ellos iban a ser catalogados como gente
errónea. Dice Juan 9, 20 al 23, sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quién lo haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron eso sus padres. Edad tiene, preguntarle a él. ¿Qué va a hacer usted y yo, hermano, cuando la gente nos empiece a decir: eres cristiano? Así como dijeron a Pedro: oye, ¿no eras tú uno de ellos que seguía a Jesús? ¿No eres tú uno de los discípulos? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? No, yo no andaba ahí. Hermano, por eso es necesario que nosotros tomemos en serio el mensaje del Señor. Porque va a llegar el momento, hermano, donde vamos a ser expuestos y vamos a querer ser expulsados también nosotros, porque es lo que ha pasado. En años atrás se han comentado varias de historias. A un matrimonio en el medio de Estados Unidos, por no hacer un pastel para un matrimonio de un mismo sexo, esta gente fue al condado y hizo que le cerraran el negocio a esta familia. Y de esa historia hay muchas, donde esta gente que quiere vivir en su pecado, por la única razón que no está la persona de acuerdo en la forma que ellos viven, van y hacen lo imposible para que esa persona pierda su negocio, pierda su casa, pierda su trabajo, pierda todo lo que la economía proviene. Pero, hermano, una cosa que debemos entender, que si aquellos mártires y aquellos hermanos primitivos en el Evangelio pasaron de lo peor, hermano, nosotros también vamos a tener que sufrir por la palabra por el Evangelio. Al mundo no le conviene que nosotros expongamos la verdad. ¿Usted cree que a los que están en posiciones del gobierno le va a convenir que usted empiece a sacar la verdad, porque ellos hacen dinero de muchas formas? Ellos lo que van a tratar de hacer es apagar al que lleva el mensaje. Una historia, nuestro hermano MacArthur, el pastor se me olvida la nominación, él cuando pasó la pandemia, él no cerró, él mantuvo las puertas abiertas, él siguió predicando el Evangelio y empezaron a llegarle los ataques, pero él mantuvo su confianza en el Señor, que el Señor le iba a dar la victoria, y Dios se la dio. Son ejemplos, hermanos, que vamos a ir viendo y nosotros nos metemos en la palabra de Dios, vamos a entender que el Evangelio no es nada fácil, ¿no? En la forma de que al exponerlo, nosotros vamos a ser ridiculizados, vamos a ser puestos como gente tonta, como gente que no sabe lo que uno está diciendo, porque esta gente tiene evidencias, tiene la ciencia atrás de ellos que respalda su teología. Pero me he puesto a pensar, ¿por qué es que no pueden llegar a un acuerdo exacto de los años? Cuando ellos sacan de la profundidad de la tierra, sacan ejemplos de diferentes etapas de la gente que anduvo aquí en la tierra, y se dan cuenta y ellos hacen cálculos de los años que han vivido, pero nunca llegan a una exactitud de año. Y me ponía a pensar un tiempo atrás, ¿por qué es que hay evidencia? Si ahora, como lo que pasó con el submarino pequeño que fue sumergido y la gente murió, la gente está ellos quieren encontrar si de veras hay más cosas debajo del mar, y si Dios permitió que la tierra fuera inundada, es porque hay muchas cosas en lo más profundo del mar, hay mucha evidencia. Y es lo que el hombre quiere ir a buscar y a ver y analizar por sus ojos, a ver si todo esto es real.
Pero si el Señor no permite que esta gente llegue al conocimiento, es porque el Señor no les da ese privilegio, porque lo van a usar erróneamente. ¿Qué es lo que quiso hacer Satanás cuando Moisés muere? Quiso agarrar ese cuerpo para usarlo a su conveniencia. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Mandó al ángel y dijo: ve, toma ese cuerpo, porque el Señor sabe lo que va a suceder. Y por eso hay muchas cosas. Por eso la palabra de Dios nos dice que hay cosas que nosotros no las vamos a poder entender o comprender. Hay misterios en la palabra que para nosotros no va a ser posible entenderlos. Pero una vez más, el mensaje de la palabra de Dios es la salvación del hombre, del humano. Hermanos, el tiempo va a llegar donde vamos a ser, hermanos, ridiculizados, donde se nos va a impedir abrir estas puertas para seguir dando el mensaje. Solamente, creo que fue 2 años, la pandemia llegó. ¿Y cuánto? Y yo estoy hablando a un nivel mundial, no cuánto cristiano o gente que venía a las iglesias se enfrió, se quedó enfriado y ya no volvió a las iglesias, ya no regresó. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una comunión con Dios. Sus raíces no habían llegado a la profundidad del mensaje. Y es por eso que para muchos de ellos se les hizo más fácil quedarse en el camino. Hermanos, esos son ejemplos que el Señor nos deja a nosotros que seguimos y anhelamos agradar a Dios y queremos llegar hasta la meta final, cuando el Señor nos diga: entra, siervo fiel. Por eso nosotros nos esforzamos día y día para agradar a Dios, venir, alabarle, glorificarle, pero lo más importante es tener comunión con Dios todos los días. Porque, hermano, como dice aquí, hasta aún nuestros familiares no les va a gustar la forma que nosotros vivimos. Que hey, vamos a la fiesta. Oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Me incomodas al invitarte, por si ya no te invito. Hermanos, dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, 18, 19, que ellos estaban con nosotros. Dice: hijitos, primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19, nos dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, nosotros debemos ponernos en fila para ser esos escogidos, hermanos. Seguir la batalla, seguir el camino que el Señor Jesús nos ha dejado. Porque, hermano, lo que viene para el mundo es algo inevitable. Lo que viene para la gente incrédula que no quiere nada con Dios va a ser algo terrible. Y muchos dirán: bueno, pues yo si me quedo, pues me voy yo a la sierra, me voy yo al campo, siembro allá, voy a poder vivir tranquilamente, me voy a Alaska, donde todavía sigue, la tecnología no ha llegado tanto allá. Hermano, los tiempos se están siendo más peligrosos. Y lo que viene para el mundo, hermano, es algo terrible. Pero lo que se aproxima para el creyente, para aquel que de veras busca al Señor y queremos agradar a Dios y queremos que al final de nuestra vida aquí en la tierra, el Señor nos diga: lo has hecho fiel, tu trabajo lo has hecho bien, permaneciste y has podido llegar hasta este momento. Porque, hermano, va a llegar el momento
y se nos advierte, se nos sigue advirtiendo en la forma que este gobierno va encaminando. Y a veces lo escuchamos en las predicaciones del pastor. Esta nación ha perdido su apogeo, ha perdido su autoridad que lo llevó a ser una potencia hace unos 100 años atrás. Esta nación, cierto, tal vez no todos los que llegaron aquí traían ese sentir, pero los peregrinos que llegaron a tierra, los que llegaron los primeros aquí, traían ese mensaje. Es por eso que ellos llegaron a esta tierra, porque ellos querían ejercer querían alabar a Dios libremente. Por eso muchas de las leyes que fueron puestas, porque esta gente conocía la palabra de Dios. Hermano, pero esta nación se ha alejado tan lejos de Dios que lo ha puesto atrás, y es por eso que esta nación está cosechando de lo que ha sembrado. Y si nosotros nos ha permitido el Señor estar aquí y todavía ser beneficio, o se nos ha hecho un beneficio de esas bendiciones, le damos la gloria de Dios, pero el Señor quiere que nos preparemos, porque, hermano, yo no les digo que se lo aseguro, pero sí va a llegar el momento, joven, que estás aquí, que te van a llegar ahí a ver si de veras conoces tú la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que leímos aquí? Dice que el Señor nos dará esa palabra de convencimiento. Él es el que va a hablar por nosotros, no nosotros le vamos a... No, el mismo Señor va a poner palabra en tu boca. Por eso, hermano, hermana, esforcémonos, busquemos al Señor, y yo sé que tú lo haces. Síguelo haciendo, hermano. No dejes, no pares. Una cosa que he aprendido aquí con el pastor Juan, de que no se nos haga una cara, que no seamos religiosos, que no digamos voy a ayunar por esto, o voy a orar por... No, si ayunamos, si oramos, lo hagamos porque hay gratitud en nuestro corazón al Señor, y el Señor hará lo demás. Pero una cosa que debemos aprender, que esto no es religión, esto es una comunión con Dios. Si es que Dios les bendiga, hermanos. Así le dejo el lugar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Jesús fue claro y les dijo, ¿verdad?, que estas cosas no se las dijo al principio porque Él estaba con ellos. Pero ya estaba a punto de irse Jesús, y por eso se las dijo a sus discípulos. Hermanos, Señor nos habla día con día. Amén. Vamos a orar para salir de este lugar, más nunca de la presencia de nuestro Dios. El viernes que viene tenemos la vigilia aquí. Amén. El viernes que viene tenemos la vigilia. Alguien prepare un café, alguien prepare algo, ¿verdad? Porque vamos a gloria a Dios, pues a alabar y glorificar a Dios. Un canto, un testimonio, algo, hermanos. Amén. Algo que tengan ustedes que decir. Recuerden que lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace con el propósito de que nosotros demos el mensaje, el testimonio. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, lo exaltamos. Gracias por toda la oportunidad que nos has dado, Señor, en esta semana, Padre, mi Dios, Rey Todopoderoso. Mira, Dios, te doy gracias por las familias que están aquí presentes. Mira, Dios, Padre, nuestros hijos están allá, Señor, mi Dios, Padre, Señor, en aquel lugar, Señor, Padre, Señor, quizás gozando, Señor, divirtiéndose, Padre eterno, como jóvenes que son, Padre eterno. Yo te pido que los guardes, los cuides, Señor, de todo accidente, de todo peligro, Señor, de todo mal, Señor. Guarda a nuestros hijos, Señor. Padre, Señor, en tus manos los ponemos, Padre eterno. Toda la juventud, los hermanos que fueron con ellos, Padre, Señor, en tus manos, Señor, los encomendamos, mi Dios, Rey Todopoderoso. Gracias, Señor, te honramos, te bendecimos.